El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban con él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad a la mañana siguiente. Al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús le respondió: «Tengan fe en Dios. Porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas». Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una reflexión a la luz de la palabra de Dios. Lo primero, este hecho de la maldición que hace Jesús de una higuera que en tiempos en que naturalmente no debiera, sin embargo Jesús le exige de alguna forma que hubiese dado frutos. Y como no lo encontró, la maldijo. ¿Cómo poder entender esto? Que después al día siguiente el mismo Evangelio recoge que esa higuera se había secado producto de la maldición de Jesús. Bueno, en primer lugar, esto tiene que ver también con nuestra vida espiritual y con lo que Jesús viene a buscar. Porque Jesús, cuando viene aquí y está entre nosotros, viene a buscar los frutos, se supone, de todo ese tiempo de preparación que es el Antiguo Testamento. Él viene a buscar buenos frutos, viene a hacer la cosecha de lo que se supone que ya debiera estar buenos frutos exquisitos y deliciosos de todos esos siglos
que recoge el Antiguo Testamento, que no fue más que la preparación. Sin embargo, Jesús, ¿qué se encuentra? Con un pueblo estéril, con un pueblo que no ha dado fruto, porque ellos sabían que en algún momento vendría el Mesías y cuando llega no encuentra los frutos necesarios. Eso que pasó en el pueblo antiguo también lo podemos aplicar a nuestra vida. Ninguno de nosotros puede decirle al Señor: mira, todavía no me pidas eso, todavía no me pidas perdonar, déjame guardar rencor un año. No es el tiempo de dar fruto de misericordia porque yo todavía tengo rencor. Deja que se me pase, o no me pidas ahora que yo sea caritativo ni solidario porque tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, tengo muchos compromisos, que otros atiendan a los necesitados, tal vez el próximo año. El cristiano debiera, apenas Jesús le pide algo, decir: Señor, aquí está. Aunque sea, ¿no es cierto?, como 5 panes y 2 peces, pero aquí está. Jesús es exigente. No debemos pensar que la misericordia y la bondad de Dios lo convierten en un aguanta todo y en un bonachón. Son dos conceptos muy distintos. Él es bueno, misericordioso, pero es exigente. Justamente porque nos ama. Y creo que las personas que han logrado triunfar en esta vida son aquellas que se han exigido o a las cuales se les ha exigido. Probablemente muchos de los que estamos acá hoy día agradecemos a nuestros padres que de chiquititos nos estuvieron chicoteando los caracoles, como decimos, porque gracias a eso fue que el cerebro trabaja, brota la responsabilidad, la exigencia, en fin. Entonces, en primer lugar eso. Cuando Jesús pase por nuestra vida y cada uno de nosotros sabemos lo que nos pide, tenemos que dárselo. Mire, y termino con esta primera parte. Si alguien habla mal de usted, en ese momento Jesús le está pidiendo: no tomes venganza y perdona. Al tiro. Alguien le hace el mal, Jesús dice: hazle el bien. Entonces ya sabemos lo que Jesús nos pide en ese momento. Esos son los frutos que tenemos que ir dando. En segundo lugar, vemos este otro momento de Jesús. Fíjense que Jesús maldiciendo una higuera, como que le dieron los monos, son como actitudes bastante que a nosotros nos podrían chocar. Y ahora vemos al Señor que está indignado en el templo, derribando puestos, soltando los animales, las palomas y todo. ¿Pero por qué? Porque la casa de Dios, la casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. El templo, que es un lugar sagrado, el templo, que es un lugar para encontrarnos con Dios, el templo, que es un lugar para darle gloria a Dios, se ha convertido en una cueva de ladrones. Vayamos a la interpretación espiritual. Cada uno de nosotros somos templos de Dios, así dice el apóstol. Somos templos del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces, tal vez llevados por la fuerza del pecado, no se ha permitido que el cuerpo humano se convierta en una cueva de ladrones, profanando el templo con la soberbia, el orgullo, la avaricia, la envidia, la lujuria, la droga, el alcoholismo, el desorden, el desenfreno sexual, el desenfreno de una vida placentera, el desenfreno de una vida de trasnoche? A la luz de este texto tenemos que interpretar así. Nosotros somos templo de Dios y el templo debe estar dedicado a lo que es, a la gloria de Dios. Tiene que estar dedicado y tenemos que cuidar de él como templo de Dios. Por eso que la lucha contra el pecado se entiende en esta dimensión. Luchar contra el pecado para no profanar el templo de Dios. Los templos más hermosos a los ojos de Dios no son estos. Somos cada uno de nosotros. Por supuesto, el templo hay que cuidarlo, hay que tenerlo bonito, porque es el lugar, la casa de Dios donde nos reunimos para alabarlo. Pero el templo más precioso somos cada uno de nosotros. Este templo es el que en primer lugar
debemos cuidar, proteger, para que no se convierta en una cueva de ladrones. Porque el demonio, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, destruir. Y eso nunca tenemos que perderlo de vista. El pecado es la destrucción, la profanación del templo de Dios. Pero hoy día que estamos en una sociedad en que la palabra pecado ya no aparece, pareciera ser que da lo mismo, pero no. El pecado es una profanación al templo de Dios, ofende gravemente a Dios y pone en peligro nuestra salvación. Esa es nuestra fe, esa es nuestra doctrina, independiente si a alguno le gusta o no le gusta, pero así es. Entonces, cuidar este templo hermoso que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar, y termino, tengan fe en Dios. Y si piden sin vacilar en su interior, sucederá conforme a lo que ustedes piden. Fíjense qué hermoso. La fe. El hombre de fe es el que pide con una convicción de que está siendo escuchado por el Señor. Muchas veces en la vida hay sucesos y acontecimientos que uno en el momento no los entiende, pero hay ocasiones en las cuales la vida se hace tan pesada, pero que a la vez todo eso va purificando y va preparando al hombre para que en un momento totalmente despegado de cualquier auxilio humano, el hombre solo ponga su confianza en Dios. Y ahí entonces Dios hace su obra. Muchas veces la gente tiene mucha fe, pero a la vez como que no tiene mucha fe, porque le pide a Dios, pero también, ¿no es cierto?, después va a sacarse la suerte, va a consultar a un gurú, a un tarotista, se va a hacer unos sahumerios con unas velas de colores, con unos inciensos especiales, unas piedras cósmicas traídas de no sé qué galaxia, con unos machis. Entonces ya ahí ya no es una fe en el Señor, porque si yo confío plenamente en Dios, significa que no necesito y tengo la convicción que no necesito nada más. No estoy diciendo que no hay que ir al médico, no. Pero cuando yo trato de ir buscando otros auxilios, el esoterismo y todas esas cosas, es porque ya no tengo puesta mi fe solamente en Dios y porque de alguna manera estoy diciendo, le pido a Dios, pero no hay que hacer cosa que me falle, así que me agarro de esto otro. Sin embargo, el Señor dice que tenemos que tener una fe y tan grande de ser capaces de mover montañas. Por eso los apóstoles le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y creo que es una oración que nosotros tenemos que hacer diariamente también. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.